Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar muffins de zanahoria y manzana sin gluten, una delicia para los niños, para llevar al trabajo, para unas oncecitas, así que arranquemos con esta receta. Vamos a necesitar una zanahoria grande, una manzana, 40 gramos de mantequilla o aceite de coco, 2 cucharadas de azúcar o panela, vainilla, una cucharadita de canela, media cucharadita de bicarbonato, 2 cucharadas de polvo de hornear, 140 gramos de harina de avena, 50 mililitros de leche, la que prefieras, y 2 huevos. Vamos a iniciar retirando la piel de la zanahoria. Y una vez lo haya hecho, voy a proceder con la manzana, la cual la vamos a cortar en 4 partes, pero antes vamos a retirar el corazón de la manzana. Deja la piel, no la vamos a usar, pero se te va a facilitar para el siguiente paso. Una vez hayamos cortado las manzanas en 4 pedacitos, vamos a empezar rallando por este lado, por el lado finito, ¿sí? No de pronto el más finito, pero sí un lado bien delgadito del rallador para que nos quede hecho como un puré de manzana. Vamos a hacer esto con los 4 pedazos de manzana, por eso les dije que no retiraran la piel, porque como vamos a rallarlo con la piel se nos va a facilitar incluso rallarlo y llegar hasta esa parte de la piel. Una vez haya rallado toda la manzana, vamos a hacer lo mismo con la zanahoria. Esto va a ser muy fácil, muy sencillo, créanme, solamente una manzana y una zanahoria. Si ustedes quieren pueden agregar también en lugar de manzana una pera y de esa manera nos va a quedar obviamente una opción muy saludable para hacer estos muffins. A quien no le gustan los cupcakes o los muffins, así que es muy buena idea agregar hortalizas y frutas a este tipo de preparaciones para hacerlas más saludables. En este momento vamos a mezclar muy bien la manzana y la zanahoria. Y luego, mis corazones, vamos a arrancar con el resto de los ingredientes. Vamos a añadir la leche. Yo estoy usando leche deslactosada, tú puedes usar leche de coco o leche de almendras, las dos le van a aportar muchísimo sabor, o la leche que prefieras. Vas a mezclar y luego vamos a agregar la esencia de vainilla, puede ser de 1 a 2 cucharadas según como te guste, y luego vamos a agregar la canela, las 2 cucharadas de polvo de hornear y la media cucharadita de bicarbonato. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y una vez tengamos listo esta mezcla, lo que vamos a hacer es agregar los huevos. Entonces vamos a agregar uno a uno y yo estoy usando huevos tamaño M o tamaño A, no los grandes sino los medianos. Una vez lo hayas agregado, pues los vamos a batir y los vamos a mezclar. Mientras yo hago esto, pues me encantaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Así que yo termino acá de mezclar muy bien todo esto y vamos a agregar también la mantequilla. Posteriormente también vamos a agregar los sólidos de esta receta. Vamos a agregar toda la harina de avena. Yo estoy usando harina de avena, pero les cuento, esta con harina de coco queda deliciosísimo. Si usted no tiene de pronto ni harina de coco, ni harina de almendras, ni harina de avena y no tiene problema con el gluten, pues usted puede usar harina de trigo normal, pero bueno, mi recomendación es que si lo quiere hacer aún más saludable, lo haga con harina de avena o harina de coco. Una vez haya terminado, vamos a endulzar. Yo agrego panela siempre con estos muffins, pero se me había acabado, así que voy a usar 2 cucharadas de azúcar, pero usted puede usar azúcar morena o panela, piloncillo, azúcar mascabo, no sé qué otros nombres más tenga la panela. Así que continuamos, mezclamos. No necesita mucho azúcar porque recuerden que ya las frutas son un poquito dulcecitas. Acá ya tengo en una bandeja puesto todos mis papelitos y todos los moldecitos para empezar a hacer los muffins. Y vamos a agregar 2 cucharadas de esta mezcla a cada uno de los cupcakes o de los muffins. En total me van a alcanzar para unos 11 o 12 cupcakes o muffins.
Terminamos la mezcla y ahora en un horno que ya tengo precalentado a 180 grados, los vamos a llevar y los vamos a dejar de 25 a 30 minutos o hasta que ustedes vean que hayan dorado. Eso sí, tengan mucho cuidado que no se les vaya a quemar. Y este es el resultado final, mis corazones. Están muy calientes en este momento, así que los vamos a dejar a que se enfríen un poquito. De esa manera se van a despegar muy fácilmente del papel. Y luego de reposar, este es el resultado final. Son una opción deliciosa, les aseguro que les va a encantar. Adicional, pues le hemos agregado zanahoria y manzana, lo cual les da un extraordinario sabor. Y pues le hemos quitado el gluten porque lo hicimos con harina de avena. Una opción muy rica, muy deliciosa. Yo se la recomiendo para que le preparen en casa, para unas 11, para los niños, para lo que deseen. Y también yo aprovecho para invitarlos nuevamente a que se suscriban y activen la campanita en la función de todos mis corazones. No olviden dejar su like si les ha gustado esta receta. Miren cómo queda el interior. Quedan húmedos, quedan muy ricos, de verdad. Súper recomendada esta receta. Y recuerden que al final siempre les voy a dejar todos los ingredientes y las cantidades usadas en cada receta, al igual que en la cajita de información. Y también aprovecho para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandototote. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.